Urbanas MX. Un espacio para visibilizar los constantes procesos de la ciudad gestionados por mujeres. Hablamos de experiencias, teoría y propuestas urbanas desde la perspectiva de género. Nuestra visión está enfocada a las prácticas de las mujeres en la ciudad. Somos Sheila Espinosa, Mireille Granillo y Citlali Rivera. Bienvenidas. Bueno, bienvenidas a todas a este nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre maternidad y estereotipos. Y bueno, el tema que vamos a abordar hoy me apasiona en demasía. Desde que saqué el artículo Decisión de maternidad en una ciudad patriarcal y desde la experiencia monomarental, fue para mí un ejercicio muy sanador. Quizá el artículo que más trabajo me costó escribir, pues creo que como mujeres es más marcada aún la idea de tener que tomar una postura sobre la maternidad. Y es de definir si queremos o no tener hijos. Esto marca completamente el transcurso de nuestras vidas y que a su vez ambas caras de la moneda van de la mano con un sinfín de juicios sociales basados en estereotipos que nos encasillan e incluso agreden. Y bueno, desde mi experiencia, madre joven, no planeada, pero sí por elección, y que en mi papel de maternidad la mayoría del trayecto pues ha sido un ejercicio monomarental. Y enfatizo monomarental porque este término se lleva como monoparental, pero es un hecho que somos más las mujeres que hacemos el ejercicio de ejercer la maternidad en esta unidad familiar. Y bueno, empezar a leer y analizar sobre la situación para mí fue súper revelador, empezando con descubrir que únicamente el 28% de las familias en México son biparentales. Este dato a mí me causó muchísimo impacto, pues se me hizo darme cuenta que son una estructura que realmente es una minoría y para ellos se planea toda la estructura social, ¿no? Me sorprendió el hecho de que estamos planeando ciudades, políticas públicas y estructura social en general como con un ideal de cómo deberíamos ser, cuando realmente no es la realidad de la población, ¿no? Hay muchísimo más estructuras y abrirnos a esta realidad también implica a poder tomar elecciones libres de maternidad. Y creo que sería mucho más fácil y rompería muchos estereotipos poder hablar más libremente de todas estas formas diferentes de maternar. Creo que podemos pensar en muchísimos ejemplos, pero no me quiero atascar, de verdad es un tema que me gusta mucho. Pero como es costumbre en Urbanas, en este espacio quiero que lo analicemos en comunidad. Para esto, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Es amiga y colega de Urbanas, Angélica Velasco, arquitecta y madre. Muchísimas gracias, Angélica, por aceptar nuestra invitación. Y adelante, esto es tu espacio. Cuéntanos un poco de ti, qué eres, a qué te dedicas. Bienvenida. Hola, pues gracias a ustedes por invitarme. Es un tema que también obviamente me apasiona, pero además de apasionarme, pues me toca, ¿no? Porque pues estamos hablando de maternidad y de estereotipos también. Entonces no todo es miel sobre hojuelas. Yo soy Angélica Velasco, soy arquitecta, me dedico específicamente a la construcción. Todo el tiempo estoy en obra, en ejecución de proyectos. Sí, pues la arquitectura tiene una amplitud de campos, pero esa es la mía. Muchísimas gracias, Angélica. Sí, y yo creo que en este ámbito de construcción se nota todavía más como esta parte de estereotipos, ¿no? Y lo hablábamos en nuestro episodio del acoso laboral, que hablábamos un poquito también sobre este tema de qué pasa con todos los estereotipos a la hora de estar trabajando, ¿no? Entonces creo que vamos a tener puntos de vista muy interesantes y me gustaría empezar con una pregunta para las tres, para empezar a debatir un poco como el tema, porque siento que somos ahorita aquí reunidas 4 mujeres con puntos de vista completamente diferentes, pero que compartimos como esta parte que comentaba, ¿no? Como un poco el peso de la decisión o no decisión. Pero bueno, me gustaría saber cuál es su postura hacia la maternidad y por qué tomaron esta decisión, o sea, en el querer o no ser madres. Bueno, pues para mí son muchas cosas.
yo creo que el ser o no ser mamá, pues no debería de cuestionarse en principio de cuentas, así como otras cosas, ¿no? Como no deberíamos cuestionar las preferencias sexuales de alguien, el color de piel, qué sé yo lo englobo en eso, ¿no? No debería definirte el ser madre o no querer serlo, ni dictar el si vas a ser feliz por elegir alguna de las dos o infeliz. Yo creo que pues la maternidad es una elección, debería de ser una elección consciente y, y no dictar si vas a ser feliz o no por ello, ¿no? No sé, la mía parece ser, mi decisión parece ser que ha estado definida desde hace pues mucho tiempo, ¿no? Y esa es que no tengo deseos de ser madre, por lo menos no lo he tenido, no he tenido ese deseo y lo he tenido seguro hasta ahora y creo que el próximo año también. No sé si después cambie, ¿no? Pero bueno, hasta ahora está claro. Y en la pregunta del por qué he tomado esta decisión, pues, híjole, es aquí donde me atoro. Sí, es como raro, pero aún no lo sé a ciencia cierta, pero sería interesante descubrir qué es eso, ¿no? Que hace que tú tomes ciertas decisiones. Creo que las experiencias de vida te van formando de cierto raciocinio y el porqué de las decisiones que tomas. Siempre hay una clave psicológica, ya saben, y espero que no sea freudiana, pero pues la verdad sí crecí en una estructura familiar no muy clara, sí difusa y obviamente no tan favorable para mi madre, ¿no? Creo que no hace falta ser madre para darte cuenta que en tema ciudad, en tema derechos, en tema política, responsabilidades familiares, responsabilidades sociales, responsabilidades afectivas, las mujeres podemos ser pues objetas, ¿no? De expectativas muy altas y tal vez muy exigentes. Entonces, no sé por qué he tomado esa decisión, pero la tengo clara. Creo que sí tengo claro de que como mujer, al tomar la decisión de ser madre o no, más bien de ser madre, sí te pones en una posición muy desfavorable. Creo que eso, al menos en la ciudad y al menos en México, creo que sí pasa y eso tal vez haya influido para tomar mi decisión. Yo coincido y no con Angie, por ejemplo, porque creo que, o sea, no deberíamos de tener que elegir, pero tienes que elegir, ¿no? Porque en un supuesto imaginario feliz sería algo natural ser mamá, o sea, no lo tendrías por qué pensar tanto, pero creo que las condiciones no están para, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo lo he ido posponiendo por lo académico, ¿no? Y por lo profesional, es como, sí, o sea, siempre en mi imaginario fue, en un momento no lo pensé tanto, o sea, era como, un día pasará y no lo tenía presente, o sea, era como, ahorita no lo quiero, ¿no? Y cuando ya llegó la hora de decidir, es como de, pues no, tengo que, o sea, mi carrera profesional me ha costado, la parte académica, lo voy aplazando hasta que estoy como en el límite de decir, si no lo hago, ya no lo voy a hacer, ¿no? Y también es muy injusto porque te ves condicionada casi a hacerlo porque ya biológicamente también no puedes o por otras cosas. Entonces te ves obligada a elegir, o sea, sí te ves obligada a elegir y creo que sí, en el caso como que decía, mire, ¿no? Dice, bueno, no sé bien por qué no, pero no, ¿no? O sea, y también a veces sí sé por qué y es más molesto saber por qué incluso, porque entonces lo tienes muy claro y a mí, por ejemplo, me enoja, o sea, me enoja tener que verme apresurada a decir, si no soy mamá en unos 2, 3 años, ya no lo voy a hacer porque aunque lo quiera, pues ya biológicamente es otra cosa, e incluso yo veo, no sé, en el caso de decirla, pues fuiste mamá muy joven y yo creo que eso también te ayuda como a disfrutar esa parte, ¿no? Entre más grande eres, también yo luego veo a mis sobrinos y digo, qué friega, o sea, andar pues demandan mucha atención los niños y ya que eres más grande ya no tienes tampoco como ni el carácter ni la fuerza para estar lidiando con, entonces como mujer yo creo que nos pasa a golpear la parte de la biológica y la parte condicionante donde o aplazas un rato tu carrera o lo que estás haciendo en ese momento profesionalmente hablando, o no eres mamá, ¿no? Sí, se me hace muy real esto que dicen y por ejemplo lo veo mucho en que empatizo mucho también como con la historia de Angie y para mí también la reflexión ha sido mucho como esto no debería por qué definir ni la persona que soy.
pues sí, en general, como no define mi persona y el deseo va como aparte, ¿no? Que siento, no sé si ahí coincidas conmigo, Angie, siento que lo vemos así porque ya es algo que demandamos, de que hemos vivido la parte de que con lo que dice Mirel, o sea, ¿no? O sea, sí te limitas al acceso a muchos derechos por el hecho de elegir ser madre, porque entonces tienes una doble jornada de tajo. Ahorita en pandemia hablábamos sobre la triple jornada y es súper injusto, ¿no? Que es ahí donde se empieza a ligar, ¿no? Esta parte del amor y la culpa, porque realmente es algo que terminas haciendo sin quejarte, no, porque ya, yo siento que ya, yo sí me quejo, pero en general ya abrimos más la voz, pero lo terminas haciendo porque pues obviamente la personita depende de ti, ¿no? Y lo amas más que nada en la vida y pues lo hiciste por elección y es disfrutar estos procesos, pero de que sí termina siendo una joda inmensamente mayor y estereotípicamente un peso más grande para como el género femenino en general, o sea, eso sí es una realidad. Y otra cosa que noto un poco es como que también a mí fue como lo que me empezó como a hacer luz roja, ¿no? Con mis amigas, como lo que platica ahorita Shay. Porque yo al inicio, después de tener a Bruno, yo era esta amiga que chingaba a mis otras amigas de, sí, tengan hijos, es la cosa más bella del mundo. Y ya después reaccioné y muchas de ellas era esta postura de no, yo no quiero. Pero lo que notaba era un no porque iban a detener su vida profesional. Y yo decía, o sea, sí, entiendo esa parte, pero se me hacía un poco triste, ¿sabes? Porque no debería de, o sea, sabemos que por eso hay mucho como la brecha salarial y toda esta onda de el tiempo de maternidad que nos tomamos, el por qué contratan o no a una mujer, pero esta decisión libre va más allá, o sea, se me hace súper triste que toda la estructura social y la estructura de ciudad se basa en esta selección libre de profesión. ¿Y qué pasa cuando con la toda estructura familiar, que es el núcleo más importante, ¿no? O sea, no sé, todas estas reflexiones son como las que me venían a la mente y que por eso fui como eligiendo desde el artículo escribirlo, ¿no? En parte es cierto, o sea, ahora que lo pienso también, sí me ha llegado esa reflexión de o hago una cosa o hago otra, porque pensar como en combinar ambas y vivir una vida equilibrada y que es como un poco como mi meta en la vida, pues lo veo totalmente imposible, pero también me pongo a reflexionar en lo que decía Shay al principio. O sea, si tú ahorita, bueno, ahorita yo tengo 33 años, igual y todavía tengo como un poquito de colchón, o no sé, porque también entre más grande vas siendo, más te vas a cansar y más energía va a demandar un bebé, ¿no? Una bebé. Entonces, digo, no manches, pues o sea, ahorita lo tengo muy claro y creo que toda mi vida lo he tenido muy claro, pero ¿qué tal si en 5, 7, 8 años ya Sí. cambia mi decisión? Porque tampoco puedo decir que nunca voy a tener, que nunca va a cambiar ese deseo, ¿no? ¿Y qué tal si cambia y entonces yo ya más grande, pues digo, pues qué mal, ¿no? Porque tuve esta decisión también de hacer mi vida profesional y de darle esa responsabilidad a mi vida. Entonces es raro, la verdad es que siento que sí estamos en una posición muy desfavorable como mujeres para tomar esa elección libre de todos estos factores del entorno. A mí algo que también me detiene es, yo siempre he dicho que si quiero un hijo, no quiero que mi mamá lo cuide, por ejemplo, porque creo que también es otra opción y otro reto que nos enfrentamos, ¿no? Cuando la mamá Sí, termina el cuidando al tiempo. hijo o al hija, y entonces es porque te ves en esto de tengo que trabajar para que el hijo tenga lo que tiene que tener y yo también, Ujú. pero si no tengo una red o no puedo tener un trabajo donde yo lo pueda cuidar, va a pasar a manos de alguien que lo va a cuidar. Entonces, eso a mí también me ha frenado. O sea, yo siempre he dicho, sí quiero un hijo, pero yo quiero cuidarlo. O sea, es muy Sí. utópico a lo mejor, pero es como también frenarme, porque incluso, por ejemplo, ahí tenía una amiga y me decía, yo fui niña de guardería y mírame, ¿no? Y yo decía, pues sí, pero tampoco es mi idea encerrarlo Por eso, 12 hija. horas. Por eso no quiero. Sí, o sea, es como las opciones que te quedan que dices, oye, o sea, está bien rudo porque del otro lado es como yo también veo, o sea, ahorita ya no, pero antes de pandemia, sí, yo salía, en un momento salía a trabajar a las 6 de la mañana, ¿no?
Y a esa hora yo veía a las mamás con su bebé cargando la mochila, o sea, dices, es toda una bronca ahí, ¿no? Igual yo tengo una tía que igual el bebé lo despertaba desde las 4 de la mañana para alistarlo, se iban a las 6, o sea, el niño ya tenía un horario como de trabajadorcito cuando era un bebé, pero es un reto porque ¿quién se lo cuidaba, no? Y ella decía, pues no, si yo tengo el derecho de la guardería, lo llevo a la guardería, no sé qué tanto. Pero a mí me ha frenado eso también, o sea, que yo no quiero como que pase a manos de alguien más a esto que decía, mire, pues si no lo hago ahorita, pero si lo hago ahorita, pues, ¿qué hago, no? Sí, yo no respondí esa pregunta porque también o sea, no sabría responder por qué, sé todo lo que hay atrás y las entiendo también porque estuve en esa etapa, ¿no? También cuando yo estaba a mitad de de mi carrera, yo decía, no, no me quiero ver como esa señora que lleva, lo que dice Sheila, ¿no? Como esa señora que va sufriendo ahí en la mañana llevando la mochilita y demás, ¿no? Yo también rechazaba esa idea y la unía con la del matrimonio, ¿no? O sea, yo decía, jamás me quiero casar, ¿no? Y como no me quiero casar, pues no voy a tener hijos. O sea, en algún momento sí tuve esa mentalidad, pero pues a mí me cambió esa idea a mis 30 años, porque me sentí precisamente liberada de que pues ya tenía mi título, tenía un buen trabajo, incluso ya había cursado una maestría, lo cual fue pues un éxito en mi vida, ¿no? O sea, me cambió la vida. Incluso, pues tuve la oportunidad de hacer un viaje muy lindo, como que ya no sentía esa presión de la carrera, ¿no? Y tenía un trabajo que me permitía ese tiempo. No voy a decir tiempo libre, los arquitectos nunca tenemos tiempo libre, pero, pero me sentí de alguna manera liberada, así lo podría definir. Y aquí viene también pues esa idea de que me enamoré y pues era el momento, ¿no? Era el momento y yo no sé cómo definir este término del instinto maternal, pero yo lo sentí, es a lo mejor algo muy, como ustedes dicen, que a veces se romantizan los términos, ¿no? Pero pues yo sentí ese deseo, como sentí el deseo de ser arquitecta, como sentí el deseo de terminar mi carrera, tuve el deseo de ser mamá a mis 30 años, con la persona con la que estaba en ese momento. Justo me queda como esto, ahorita que dices al final, ¿no? O sea, igual de como sentir las ganas de acabar la carrera, como sentí, que son muchos lo que dicen, son distintas formas de maternar, ¿no? Y generamos como estos pequeños proyectos. Y ahorita que platican, o sea, me vienen un buen de todos los estereotipos que vivimos por tomar o no la decisión, ¿no? O sea, igual a mí que a Angie, o sea, me acuerdo, yo tuve quistes ováricos en la secundaria, fue como en segundo de secundaria. Y el doctor me dijo, pero con esta idea como de el deber y el mandato, ¿no? Entonces, te tienes que cuidar y esto porque seguramente cuando quieras ser mamá, o sea, lo daba por sentado, ¿no? De vas a tener hijos, te va a costar mucho trabajo. Entonces, si no te cuidas, no vas a poder. A mí fue cuando me di cuenta, o sea, muy chiquita me di cuenta porque regresando a mi casa, pues tenía yo que como 13 años, ni en mi cabeza había pensado como una estructura de vida que quisiera, pero sí me puse a llorar estúpidamente regresando a la casa. Entonces, y me quedó claro, o sea, que sí era algo en cómo visualizaba como mi vida en general, ¿no? Se me quedó esta parte, la verdad. Y también al embarazarme a los 19 años, dije, bueno, recordé las palabras del doctor y dije, pues sí, ya está. Y si quiero, pues es ahora, ¿no? Ahora que he estado investigando más como solo todo como el cómo tratan los quistes, el cómo se detectan. Incluso he estado cuestionando el hecho de si de verdad había un riesgo sobre mi fertilidad, ¿saben? En toda esta parte del conocimiento de la mujer y de la violencia obstétrica, que ya sé que es otro tema, pero ha sido un cuestionamiento que tuve como el hecho de, no manches, basé mis decisiones en cómo me juzgaron estas personas. Es algo que pasa, es algo que te pega y es algo que te va formando como persona, ¿no? Y en general pongo este ejemplo porque siento que
todas vivimos como ciertos estereotipos, conocemos el acercarnos, ¿no? Lo que dice Sheila, no quería ser esta madre que deja a su hijo todo el día en la guardería, porque hay un juicio, hay un peso súper fuerte a la madre que deja a su hijo en otro lado, y entonces, ¿para qué lo tuviste, no? Y ahí estamos juzgando ese tipo de madre, la que se queda en la casa. ¿Qué es lo que dice Esther Vivas, ¿no? Una es la superwoman, que es la que intenta hacer todo. Puedo trabajar, puedo tener el hijo, puedo mantener la casa limpia, puedo esto, pero demanda un peso excesivo de nosotras que cuando no lo cumplimos es una culpa súper fuerte. Y en contra del ángel del hogar, ¿no? Que es la mamá que se queda todo el tiempo en la casa y procura a sus hijos las 24 horas y al esposo, pero ¿cuál es el juicio ahí? O sea, no quiero ser esta mujer que deje su vida profesional y sus gustos personales por cumplir a los demás, ¿no? Y nos vamos dando cuenta de todo el peso que se va generando y cómo nosotras mismas estamos juzgando los distintos roles de maternidad. Obviamente como que eso influye y va formando como nuestras decisiones, ¿no? Entonces, encontrando estos estereotipos y ahorita con lo que platicamos, ¿cuáles detectarían ustedes o cuáles han visto que han delimitado como su desarrollo personal y profesional? Hablando de esto, ahorita que decías esto, Citla, y escuchando a Angie, creo que en mi caso ha sido, o sea, ustedes lo están hablando desde la maternidad y yo desde la no maternidad, ¿no? Cuando Angie decía, pues me enamoré y entonces sentí ese instinto, o sea, yo estaba enamorada y cuando me han dicho hay que tener un bebé, he dicho no, ¿no? O sea, no, ni siquiera lo he reflexionado, no, o sea, y la última pareja me dijo, ¿no? O sea, yo estoy terminando porque no quieres tener un bebé, ¿no? Y ya llevamos mucho tiempo y el bebé no llega, ¿no? Entonces yo decía, pues es que no es como que yo ahorita me enamore y diga, ya hay que tenerlo, ¿no? Y entonces te vuelves como la mala del cuento, porque es como, ay, no, o sea, incluso él lo dice, ¿no? O sea, con los amigos dice, dice, no quiso tener el bebé, ¿no? Entonces, y muchas exparejas mías lo pueden decir así, ¿eh? O sea, yo le dije que tuvieran y no quiso, ¿no? Entonces, te vuelves como la parte, como, pues no quiero, ¿no? Y yo les decía, o sea, yo lo he reflexionado y decías, yo sí quiero, ¿no? Pero tampoco quiero como que sea forzado, que sea por cumplir. Y la verdad es que yo sí nunca he sentido como ese instinto, o sea, yo lo quiero, pero que yo diga es algo que si no voy a vivir, tampoco creo. Y también tiene que ver con algo que decía, mira, hace rato, en la edad, ¿no? O sea, de más chavita yo sí no me pasaba por la cabeza ser mamá y ahora es como, bueno, tal vez sí, ¿no? O sea, pero no lo veo como algo que sea, creo que puede ser una experiencia súper padre, que puede ser súper madre, pero no algo así como que yo diga, ay, si no pasa, va a pasar algo malo en mi vida, ¿no? Incluso por ahí, en algún momento una amiga me decía, pues ya si quieres el bebé, vete una noche de copas y yo decía, no, o sea, no se trata de que salga y me embarace así como, ahí está el bebé, ¿no? Porque no es como un puntito, sino yo creo que es una responsabilidad, pero sí es un estereotipo del otro lado, que si no tienes bebés es como, pues te va ligado a esto de lo romántico, ¿no? Y creo que te estereotipan como la loca que se quedó soltera de gatos, y incluso yo también, eso sería otro tema, pero he visto amigas que en su momento decían, no quiero bebés, y que acabaron teniendo perrijos o gatijos, ¿no? O sea, que el gato sale en todas sus fotos, te mandan yo fotos. sí le saco fotos a mi perro. Hoy se dobló, Y hoy es no que se ahí quita está así como como otro juicio, ¿no? Pero también es la que no quiere tener es la persona más egoísta del mundo que no está cumpliendo el mandato. Ve cualquier cosa que decidamos como que, sí. y es doloroso, la verdad, esto es doloroso, estos juicios. A mí el de mamá luchona me pesaba más no poder, o sea, sí fueron momentos que lloraba. A mí me pesa y Ajá. me choca ese término cuando alguien te dice mamá luchona o bueno, vuelvo a lo que dijo Citlali, ¿no? O sea, nosotras hablamos desde la maternidad y ustedes desde la no maternidad o esa elección o si la tienes o no. Yo al principio dije, bueno, pues es que no debería de definirte, ¿no? Porque tal parece que aquí nos vamos a terminar dando de cocolazos, ¿no? Porque muchas veces los argumentos de quienes no quieren tener hijos son atacando a las que los tienen. Y las que los tienen pareciera que atacan los argumentos de quienes deciden no ser mamás. Yo
A veces me lo tomo muy personal y no debería de ser, también ahí hay juicios, ¿no? Cuando dicen, em, no, pues ya, o sea, pobrecita, ¿no? Es arquitecta, El pero pero, sí. es mamá, ¿no? O sea, no va a poder sí, pero es mamá, no va a poder ejercer, no va a poder esto, va a faltar mucho, o sea, son estereotipos que a veces nosotras mismas nos aventamos entre nosotras, ¿no? Y no debería de ser. O sea, si Sheila, por ejemplo, ahorita tiene una idea del enamoramiento, o sea, no me enamoré en una noche y en esa noche tú, decides ser o no mamá, ¿no? O sea, también está el trasfondo de, pues, de que yo me sentía liberada, ¿no? Yo no tenía problema con tengo que acabar mi maestría, o tengo que acabar esto, tengo que acabar el otro, o sea, me sentía totalmente libre de elegir eso que yo quería para mí. Entonces, todos estos campos de nuestra vida, el estudiar, el trabajar, el ser mamá, pues yo creo que se van atando uno con otro. No o sea, y tú tienes una definición y yo tengo otra. Y no No juzgarla, sí. deberíamos de juzgarnos. Sí, cuando habla del enamoramiento, por ejemplo, si estás enamorada, casi automáticamente es como entonces haces lo que tienes que hacer, ¿no? No en tu caso, sino Ujú, como que va ligado el concepto de si tú me amas, puedes hacer esto. O sea, yo lo refiero a mi caso, ¿no? En mis noviazgos fue, si tú me amas, vamos a tener un bebé porque Sí. es lo que sigue, ¿no? Cuando yo decía, bueno, pues ujú, no es lo que sigue, o sea, pueden seguir mil cosas, para mí no sigue tener un bebé, sí, ¿no? Y tú lo dices muy bien cuando dices, bueno, yo me sentí muy liberada, que creo que eso es importante, porque fue una decisión muy consciente, pero habrá quien sí lo decida y diga, pues me vi, hay veces que yo he tenido amigas que dicen, no sé ni por qué me embaracé, ¿no? Y dices, ay, porque era lo que seguía, ¿no? En la relación que teníamos era el ujú, punto que seguía. Y dices, ¿dónde dice que es lo que seguía? A lo mejor no seguía, a lo mejor sí, sí. pero no lo tenían claro, ¿no? A mí me gustó un término que comentaba, bueno, no un término, bueno, no, sí un término, que comentaba Angie al principio y el hecho de la maternidad consciente. Y es que en No. general tomar decisiones conscientes, sí es cierto, o sea, es muy importante y creo que cuesta mucho trabajo, ¿no? De repente como podernos centrar y decir, tomo esta decisión porque tengo estas convicciones alrededor, ¿no? Entonces, sí, ser conscientes creo que es una parte muy importante y la más difícil de la vida en general, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y bueno, ya contestando a la pregunta, es cierto que también sigue vigente el hecho de que se asuma que por ser mujer debo tener hijos, ¿no? Ujú. Y, o por lo menos sentir un alguito chiquito perdido por ahí que lo comentamos como el instinto maternal, que recientemente escuchaba allá varias personas hablando, creo que era Julia Didrikson que decía esta onda del instinto maternal que realmente no existe. Citaba algunas autoras, la verdad, no las recuerdo, pero es cierto, porque decía como estos instintos, todas las mujeres deberíamos de tenerlos y la verdad es que no es así. Entonces, no es un instinto, más bien yo creo que sí, habría que cambiarle ahí al término como un deseo maternal y eso ya va dependiendo de tu personalidad, ¿no? De qué es lo que tú quieres como persona en la vida. Y la otra que sí quería hablar de otro estereotipo es que se piensa, es cierto, que tener hijos es la metida de pata, ¿no? Ujú, Como que También. chin, ya metió la Ajá. pata, la cajeteó, ya, o sea, lo hizo mal, ya arruinó toda su vida. Y creo que también, o sea, no sé, por eso les digo que todavía no tengo claro por qué tomo cierta decisión, pero creo que a lo largo de mi vida, pues sí te vas como alimentando de un montón de opiniones y de cosas que escuchas y que van formándote cierto criterio. Entonces, es ahí, no pensar que es una metida de pata tener hijos. ¿Por qué debería de ser si tú fuiste así, no? Y Nosotras nos existe. engendraron así. Ujú. Exacto. Ajá, O sea, sí, sí, sí. existe y es real porque lo veo, o sea, a mí me pasó muchísimo y de verdad fue, híjole, es que me puedo clavar y clavar, pero sí fue como, pues la mayoría de mi familia creía que ya no iba a lograr mis objetivos, ¿no? Y digo como
como al siguiente núcleo familiar, ¿no? Porque directamente madre y padre no lo vieron como una desventaja, o sea, me dijeron, bueno, adelante. Y para mí era por sentado que no iba a detener mis estudios, para mí, o sea, eso era un hecho, ¿no? Ya veía yo cómo me dijeron que me iban a apoyar, porque es un hecho que se necesita una red de apoyo, eso sí, porque en mi cabeza así era, si no tengo esta red de apoyo, pues ni modo, no es el momento, ¿no? Pero la tuve y ahorita que decían esto, se me hace como súper importante de señalar, o sea, estamos hablando desde el privilegio de 4 mujeres que hemos podido hacer esta decisión consciente, porque también existe la maternidad que por estereotipos es forzada y es durísima el hecho de que te digan que es un pecado no querer tener hijos, el hecho de que, o sea, ahí es donde termina la negación a más no poder y hay muchísimos casos, ¿no? Un amigo me lo decía y sí me dio mucha risa, así como de, es que yo creo que si realmente como se quitaran los juicios del aborto, nadie tendría hijos, ninguno de nosotros hubiéramos nacido, ¿no? Y lo hablaba como Es de, que hay que abrir sí. el hecho de que somos humanos y de que todas las mujeres a la hora que pasa esto, pues empieza el diálogo, ¿no? Y también quieren como tener el espacio de libertad. Y el hecho de que completamente eres mamá y pierdes muchísimas libertades es una realidad. Eso es una Sí. realidad, ¿no? Y tienes que tomar la decisión sabiendo que eso es lo que va a pasar. Y a los hombres no les pasa, eso sí lo quiero o no en ese grado, depende mucho, o sea, sí es una decisión que ellos pueden tomar. Para nosotras no es tan libre esa decisión. Conozco a alguien que tiene 3 hijos, ya ahorita ya están grandes y todo, pero hasta la fecha sigue comentando que ella hubiera preferido no haberlos tenido. Entonces es fuerte, o sea, Es porque fuerte. imagínate, si al primero supo que no, todavía hubo una decisión forzada del segundo y todavía hubo una decisión forzada del tercero. Pero hay un proceso de aceptación que se aplaude, ¿no? Del hecho de que lo pueda decir. Mi hermana, ella sí dice, es que a veces me caen mal mis hijas, o sea, ¿no? Y como Sí. que en algún momento lo decía con miedo y ahora ya lo dice así como, sí me caen mal, o sea, son mis hijas, pero me caen mal, ¿no? Y yo decía, Son personas. son personas que le pueden caer mal y ya desde decirlo creo que Sí. es bueno porque en el imaginario de la mamá es como la mamá me tiene que a fuerza soportar, querer, hacer, decir, ¿no? Y ella dice, pues no, me caen mal, o sea, yo creo que es también como romper esto y también con lo que Sí. decían del estereotipo de, creo que de niñas, o bueno, en mi caso sí era como, no solo en casa, sino en el ambiente, en el contexto, era como si te embarazas es lo peor que puede pasarte, o sea, ya tu vida se acaba casi, Sí. casi, ¿no? O sea, De hecho, tu educación sexual es basada al no ajá, embarazo. así como no porque vas a embarazarte, ¿no? Cuando pues yo veo que sí, o sea, yo creo que sí es una red de apoyo. Yo lo veo con las alumnas, que incluso antes de la pandemia decíamos, necesita la UAM por lo menos un CENDI, porque ya van muchas alumnas con los bebés y no es una, o sea, son 10, o sea, ya no es como antes que sí te embarazabas y ya ahí moría todo, ¿no? O sea, ya van, siguen en la escuela, pero esos bebés necesitan un espacio, por ejemplo, ¿no? Y no hay, o sea, yo la única escuela que sé que tiene un CENDI tal cual para estudiantes es la ENA, por ejemplo, que tiene ahí el CENDI en el centro, ¿no? Y ahí van y dejan No el bebé. sabía. Es la Está única que yo buenísimo. ubico con un CENDI para niños, ¿no? Pero, por ejemplo, en la UAM, a mí me tocó tener alumnas con el bebé y que todos le andaban ayudando, ¿no? A cargarlo o que incluso había una que el bebé sabía muy bien cuando había examen, se ponía bien loco el bebé, o sea, lloraba, era un rollo, ¿no? Y lo peor es que no dejaba que nadie lo cargara. Entonces ahí la pobre alumna ahí con el bebé, el estrés del examen, el estrés del bebé llorando, todos estresados porque el bebé lloraba. Todos estresados. Entonces, pero pues eso dice, necesitamos un espacio donde a lo mejor las alumnas puedan dejar el bebé, porque no solo es de una carrera, o sea, yo lo veía en las últimas, antes de pandemia, entrábamos todos en el pasillo y ahí se veían a los bebés, ¿no? Entonces, creo que el avance es bueno, que ya no se frene por algo. Y es para allá como de lo que quería ir, ¿no? Porque lo que hablamos mucho, ¿no? Desde el urbanismo feminista, que es esta idea de llevar los cuidados como al espacio público, ¿no? Para que ya no sea tanto peso
y tantos deberes solo en nosotras, sino volverlo como algo en conjunto. Ahorita Sheila menciona un ejemplo, ¿no? Yo no sabía esto de la ENA y la verdad a mí me hubiera hecho un parote estudiando la mitad de mi carrera, porque sí fue algo que yo tuve que tapar tal cual, porque si no los maestros lo veían como una desventaja, lo veían como que a lo mejor y yo ya ni iba a ejercer, ¿para qué me esfuerzo con esta alumna, no? Y al contrario, yo también le tomé ventaja. Me acuerdo que cuando no llegaba a las 7 de la mañana, sí llegué a decir, ay, es que dejé a mi hijo en la guardería. Se incomodaban tanto que me dejaban pasar. Era así de, me vale, güey, alguna ventaja le tengo que encontrar. Pero bueno, me gustaría, o sea, ahorita con lo que platica Shay, me gustaría como que pensáramos, ustedes han detectado, ya para llevarlo como a ligarlo como todo lo que tiene que ver con la ciudad, ¿no? O sea, ¿qué espacios han encontrado como inclusivos que visibilicen estas labores de cuidado directamente hacia la maternidad? Y me refiero a ciudad pensando también en sistemas de oficinas, sistemas escolares, o sea, no únicamente como irnos al espacio público. ¿Les viene a la cabeza alguno? Los baños de las plazas comerciales. Ah, no es cierto. No, no es cierto, no. Ahí que amamanten. Te atoré en esa pregunta. Pues precisamente los sendis, o sea, el poder tener a tu hijo 4 horas o las horas que sean en una guardería, en un sendi, en una escuelita particular, pues a ti te permite organizarte y hacer tus labores. O sea, eso sí o sí, tienes que llevar una agenda, tienes que organizarte, tienes que decir estas 4 horas yo las puedo destinar a mi trabajo, a ir a visitar la obra, bueno, en mi caso, y pues es la máxima ayuda, ¿no? El poder tener a tu hijo en una guardería. Podría decirse, bueno, yo ocupo mucho en algunas zonas donde es posible para la recreación de mi niña, ¿no? O sea, los parques estos inmensos que hay, como el Parque de los Venados, los parquecitos que hay en ciertas colonias, pues podría decir que exprimen la energía de mi hija en minutos, ¿no? Es algo donde puedo convivir con ella y así sea media hora, es media hora muy útil para el día. Lo que decía Mirel lo dijo un poco de broma, pero sí, son una virtud. Los baños de cualquier plaza comercial. Ahora Sí. existen también en las plazas comerciales algunos lugares en donde dejas a los niños, donde están con manualidades, con jueguitos, pero están como, pues encerrados, se oye feo, ¿no? Como, pues al cuidado de alguien, que por lo menos te permite a ti ir y hacer el súper y regresar, ¿no? O sea, ahí, con un código, pues el niño se queda sin riesgo de que alguien más lo recoja, ¿no? Todas estas cosas que tú te vas de las que te vas enterando para poder ayudar con ese cuidado sin dejar de hacer tus labores. Ahora que decía Angie, por ejemplo, mencionar el Parque de los Venados, pues yo pienso como en esos parques, por ejemplo, si te vas a Polanco y ves un montón de judíos así como en el parque con sus 5 o 6 hijos y así, pero, o sea, lo que voy, y como que no es broma, es que estos espacios, áreas verdes, pues son bien exclusivos para cierto sector Sí. social en la ciudad. Entonces, no todos podemos o tenemos ese acceso a ese tipo de parques, que la verdad a mí se me hacen seguros. Tal vez sí tendrán su grado de inseguridad, pero no del todo, porque sí hay gente, o sea, sí hay como esto que hablamos tanto como en el urbanismo feminista, que todo mundo ve a todo el mundo, hay mucha relación de personas, hay muchas actividades, hay árboles, hay todo, ¿no? Pero estos espacios no se repiten y no se replican en zonas que son inseguras de las periferias del Estado de México, por ejemplo, del área metropolitana, y que son súper inseguros. La verdad es que yo no ubico como estas zonas, más bien me atrevería a decir que no las hay, pero no sé, ustedes. Sí, yo creo que ahí están como frenadas, ¿no? Yo más bien vería al otro lado que están como una ciudad antiniños, porque, por ejemplo, si quieren ir, a mí me pasa mucho cuando están mis sobrinos de visita,
que hay lugares, no te dicen no niños, pero que sabes que el niño no va a poder entrar o que no va a poder estar. Y en los parques, por ejemplo, aquí en el centro histórico, hay algunos parques, pero son como de pisa y corre, o sea, que no pueden hacer tanta actividad, ¿no? O sea, no hay, por ejemplo, aquí yo cerca tendría el de Tlaxcuaque, que a lo mejor es el que funciona un poquito más como parque, la Alameda, pero son como de actividades donde están interactuando con mayores, o sea, no como para niños, niños, no. Y la otra, el otro lado que tiene que ver, creo, con esto del antiniños, es porque precisamente las personas rechazan a los niños. O sea, a mí me ha tocado estar, por ejemplo, cenando, comiendo, Sí. y si llegan muchos niños con la mamá, el papá, todos voltean así como, ay, no, o sea, los niños. O si un niño por ahí está chillando, es así como de callen ese niño, ¿no? O sea, creo que sí está como rechazando hay estas actividades que se han, ¿no? Que los puedes dejar y demás, pero la Sí. mayoría yo lo ubicaría más como privado, o sea, en lo público creo que no hay espacios tal cual, o Ándale. sea, para niños así, o sea, puede haber parques, Sí. pero no un espacio donde los niños sean como ahí hagan su mundo, o sea, a mí ayer me hacían una pregunta, me decía mi jefe, Sheila, ¿dónde jugabas tú cuando eras niña, no? Y yo crecí en Teotihuacán, entonces yo le decía, pues abría la puerta y todo era jugar porque era campo, ¿no? Pero aquí en la ciudad abres la puerta y te atropellan o no tienes ese espacio o a dónde tienes que llevar. Yo me acuerdo en el caso de mi hermana y mis sobrinas cuando eran pequeñas, ellas de Tlalpan, bueno, viven en Tlalpan, y todo el tiempo era el centro de Tlalpan y los dinamos y demás, pero porque estaba cerca. Pero imagínense un niño de la GAM que va a ir hasta los dinamos, o sea, no lo va a poder hacer cada 8 días, ¿no? O un niño que vive en el más al norte que quiere ir a la Jusco, o sea, no se va a ir solito. Entonces, creo que sí falta la ciudad de espacios para niños a esa escala. A mí me gusta mucho. Hay una parte de la ciudad que es Laboratorio de Espacio Público que tiene la ciudad lúdica y que se enfoca a niños y una Sí. vez participé con ellos más o menos y está bonito Está porque buenísimo ese incluso proyecto. la escala, o sea, este ejemplo siempre lo pongo de cuando yo le decía a mi sobrina, ¿qué ves ahí? Y me decía, las panzas, o sea, sí, porque la escala que tienen es otra, ¿no? Y nosotros nunca pensamos en esa escala de, pues sí es cierto que Oh. veas Y ya estaba grande, porque hay un punto donde ven puro trasero. pero ya ni siquiera pensamos en la escala de niños, o sea, es otra escala y también me ha tocado ver, y yo lo he hecho, Sí. que lleva a mi sobrina de la mano y ya le di el tope con el poste de luz o con algo, porque la llevas así como, no, o sea, no estás pensando en eso por lo mismo. Pero ¿saben qué me lleva ahorita que las estoy escuchando? Esto de los no niños que dice esta Sheila de la ciudad que niega la infancia, se me hace súper clave. Se me hace clave porque esa es justo la relación, ¿no? Que vemos como entre ciudad y maternidad. O sea, sí, incluso el espacio público lo está negando. ¿Cómo? O sea, pues obviamente vamos a tener una sociedad que si ve a un niño haciendo escándalo, lo voltea a ver feo. Pero sí acepta al Godín con sus 5 perrijos paseando en la calle porque es un caso de éxito, ¿no? Ay, no, también si ladran mucho es un mucho desmadre. Pero, o sea, yo los critico, pero Sí. es visto diferente, ¿sabes? Porque yo lo veía así como madre soltera paseando por la calle o así, sí hay juicios y si el niño va corriendo por todos lados, incluso juzgan tu capacidad de mantener al niño a salvo, ¿no? O sea, cosa que no sucede al Godín con el perro, como a ese ejemplo quería llegar. Y también Es que lo puedes amarrar con la correa. ya hay correas hasta para eso, ¿no? Y también me deja pensando, ¿se dieron cuenta cómo llevamos la plática hacia los niños? Que no digo que no sea importante, pero si están los parques, si esto, si aquello, y las mamás que lo acompañan nos ponen una banquita. Está bien, o sea, sí, uno está al pendiente, uno está esto, pero podrían aprovecharse esos espacios como para convivencia entre madres, ¿me explico? Como hacer un espacio tal cual, una mesa en donde puedan convivir, un lugar, y porque son seguros, ¿no? Este que menciona esta Mire de ¿cuál es Parque Lincoln? Creo que es que está todo cerrado. Eso está súper bonito, está súper seguro y hay muchos así replicados. O sea, te da chance de poder estar ahí el niño y también podrías tener un momento de convivencia con las otras mamás, pero no sucede. O sea, como no hay estos espacios de estancia, una mamá está por aquí, otra mamá está por acá, pero
nos vamos al otro lado. O sea, sí hay espacios para niños, medio aceptados, no aceptados, pero para las acompañantes, que son las personas que ejercen las labores de cuidado, esas quedan de lado. Esas se da por sentado que van a hacer sus deberes, ¿no? Otra vez, las necesidades de las mujeres o de las personas que cuidamos. Sí, creo que tiene que ver con estigmas otra vez, ¿no? Porque hablaríamos de que si la mamá tiene un espacio para disfrutarse un rato, platicar, echar el chisme o lo que sea, Otra vez es está egoísmo. mal, o sea, porque tiene que estar en Ajá. labores de mamá, o sea, no, si estás en el parque es porque el hijo va a jugar, no porque tú estás como mamá, ¿no? O sea, cuando podrían hacerse las dos actividades o todas las actividades en un espacio, podrían hacer otras actividades Un donde se dispensador de aprovechara el vino, espacio por y no ejemplo. está, ¿no? Por ejemplo. O algo, o ya descansar un rato hasta del hijo, de la hija, ¿no? O sea, mi mamá sí decía, me voy a ir a encerrar al baño y no me molesten, porque era su rato donde a lo mejor tenía para no molestarla, ¿no? O mi hermana ¿qué hace? Cuando eran más chicas mis sobrinas, estoy escondida, ¿no? Literalmente iba y se escondía en una parte de la casa para que en ese rato no le estuvieran mamá, 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 ¿no? O sea, pero se ve mal, Y se es ve que mal que otro se ejemplo que tomen ese veo rato. es también como esto de las estancias que dices, ¿no, Angie? O sea, las 4 horas que te deja este tiempo, ¿no? Yo lo veía mucho como escuela y estancia infantil, ¿no? Ya que mi hijo estaba a nivel primaria, ahorita no porque está en escuela en casa, pero pues si eras como el niño de desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, pues en una escuela y en una estancia, ¿no? ¿Por qué no se empalman los horarios, no? ¿Qué fue lo que pasó? Que yo entré a hacer docencia y para mí ahorita está haciendo el trabajo ideal. Cuando yo criticaba un buen a mi madre, y que me disculpe mi madre porque una vez sí le llegué a echar como comentarios de Disculpa porque pública. yo sí voy a ejercer, no voy a terminar enseñando. Y fue súper fuerte para ella, pero ahorita me pasé de grosera, la verdad, disculpa pública, completamente. Y me costó trabajo, ¿sabes? Aceptar que yo también quería docencia y aceptar que también lo estoy eligiendo porque me deja ser mamá. Sí hay estas profesiones que van de lado. A lo que quiero ir con esto, ¿qué necesita la ciudad? O sea, ya llegamos como ahorita a algunas conclusiones, pero para cambiar estas ideas, ¿no? Que ustedes puedan tener una decisión libre, que en general a las mujeres no nos detenga, que si la profesión o no profesión, porque no debería de por qué, o sea, ¿qué necesita la ciudad para liberarnos de estos estereotipos y tomar una decisión libre? Me gustaría poner como, como los ejemplos que decíamos, ¿no? En el artículo, para ir alimentando como más y más estas ideas, porque se me hace bien necesario, ¿no? Primero, la apropiación de espacios, ¿no? En el espacio público. La otra que se me ocurrió a mí era como estas ludotecas directamente en los espacios de oficinas, como el ejemplo que ahorita ponía Sheila en la ENA, por ejemplo, ¿no? En las universidades que ya se está realizando, que se me hace algo a aplaudir. Siento que también va muy de lado el horario de trabajo que les comentaba, o sea, hacer más compatibles, que hay horarios de oficinas que sean estas mismas 6 horas, que se me hace algo racional para trabajar a diario. Y otro punto que se me hace súper fuerte por ahí es el tiempo de paternidad y maternidad a la hora de trabajar, ¿no? O sea, porque ¿qué pasa? O sea, sí lo estamos hablando desde una experiencia monomarental y una experiencia sin hijos, pero ¿qué está pasando con los otros progenitores? Hablando en este caso como esa estructura biparental, ¿no? O sea, ¿por qué no es el mismo peso para los hombres? Creo que por ahí podríamos hablar de tiempos de maternidad y paternidad similares. Pero bueno, en general, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué necesitamos como ciudad, como estructura social para aceptar más la maternidad libre? Yo creo que finalmente eliges, voy a ligarlo un poquito con todos los ejemplos que dieron. Finalmente eliges y tú te haces tu rutina, ¿no? O ves qué tomas de aquí, qué tomas de allá para poder salir en el día con los objetivos que te pones, ¿no? Ya sean del trabajo, personales o como sea. Refiriéndome a lo de los parques, por ejemplo, en donde vivo hay parques, pero es una zona muy insegura, entonces son parques que en mi vida he pensado visitar, ¿no? O estar ahí con mi hija. Tan solo el estar ahí me parece un riesgo, el estar ahí con ella, porque
La zona del oriente específicamente es o sea, los parques están solos, están en abandono, la gente no asiste. Son parques muy bonitos, son parques equipados, como cualquiera, a lo mejor de, bueno, no voy a decir que Polanco o cualquiera de esas zonas, como de otro nivel, ¿no? Pero pues están equipados con lo necesario, pero se sabe que son zonas inseguras, entonces no piensas en asistir y se ve el abandono de esos parques, ¿no? Entonces Quedan yo, pues vacíos. en vez de quejarme porque está ese parque ahí, porque nadie va, no voy a sacar a la gente para que asista, pues no me quejo, ¿no? O sea, yo busco el parque que a mí me cuadra como un parque seguro, que lo veo con gente, lo veo con niños, convivo con mi hija, sí, no precisamente, este, escuchaba lo que decía Sheila, espero que no sean las mamás que están sentadas, ¿no? Sí las hay, sí las hay y terminas cuidando no solo a tu hijo, sino a otros, ¿no? Sí, Pero convives de alguna manera, convives bueno, yo hablo pues desde mi experiencia, ¿no? Claro que convivo con mi hija cuando voy a un parque, ¿no? Entonces, en la cuestión del trabajo, por ejemplo, estuve en una constructora en donde estábamos como por objetivos, ¿no? O sea, no había un horario marcado. Entonces, si yo lograba en esas 4 o 5 horas de guardería de mi hija sacar los objetivos del día, pues yo tenía el otro tiempo libre, para estar con ella, ¿no? O sea, estábamos por objetivos, no por horarios. Y no era una molestia el tener ahí a mi hija sí, o si era mi decisión salir y comer con ella, ¿no? Guardar ese tiempo para poder comer con ella. Entonces había esa flexibilidad en la empresa donde trabajaba, pues para hacer de mi tiempo lo que, lo que yo quería, ¿no? En este aspecto de convivir con mi hija. Sí, o sea, bueno, obviamente siempre y cuando yo cumpliera con los objetivos de mi trabajo, ¿no? Había esa flexibilidad. Pero en otro caso, cuando empezamos como con el checador y a tener que cumplir con un horario en el trabajo y aunque estés sentada haciendo nada, tú tienes que cumplir con un horario, ¿no? Y eso pues es terrible para una mamá, ¿no? Deberían de haber, como horarios sí, flexibles, como esta libertad de que si tú estás cumpliendo en tu trabajo, y dispones tu tiempo como a ti mejor te acomoda para poder cumplir ese otro rol que es el de ser mamá, este, pues eso es de mucha ayuda, ¿no? Ya lo habíamos comentado en otro podcast de la hora nalga, Claro. ¿no? Y los machismos en los ambientes laborales que también se ligan con esto. Bueno, mi respuesta sí iría hacia dejar de sectorizar. Creo que eso sería como clave. Dejarnos de pensar también como en las personas adultas mayores, en tema de maternidad, los niños, las personas con discapacidades, como otra vez las minorías, porque pues así se llegan a ver y se les llaman minorías, no recuerdo, lo había explicado creo aquí o no me acuerdo, pero se les llaman minorías porque cuando los separan por clasificación, pues claro que son minorías, pero ya que los juntas, pues es la sí, supermayoría del 80% de la población, fácilmente. Entonces, cuando tú te das cuenta que la mayoría de tu población tiene diferentes necesidades para la ciudad y diferentes necesidades en cuanto a derechos, pues es como podrías diseñar una ciudad más equitativa, más inclusiva, ¿no? Entonces, creo que lo interesante de esto es dejar de sectorizar un espacio para personas adultas, un espacio para niños, un espacio para mamás con niños, un espacio para mujeres. Creo que lo rico de la ciudad sería que pudiéramos todos, y tal vez idealista, pero sí que todos pudiéramos utilizar el mismo espacio, ¿no? Porque pues a veces vas con tu familia, no sabes si va a haber, va a estar la abuela y el ujú, abuelo, o vas a ser solo tú y tu hijo, o no sabes, ¿no? O sea, esos espacios estar más al alcance de todos y de todas, ¿no? Y otra cosa es pensar como estos espacios públicos como una nueva forma, una nueva medicina de lo que necesita la ciudad, porque creo que lo llaman la acupuntura urbana, a mí como que ese término no me encanta,
pero creo que sí sería como poder buscar estos puntos estratégicos en la ciudad para tejerlos a través de sendas y poder permear la ciudad. Entonces, yo sé que es una ciudad enorme, las problemáticas son bien diversas, pero creo que podría ser, uno, dejar de sectorizar y dos, poder llenar de espacios públicos inclusivos y equitativos. No sé, por ahí va. Creo que hacen falta muchos espacios sí definidos, o sea, como esto de los CENDIs, yo no estoy muy segura si sí cerraron todos o no cuando lo de que empezó el nuevo gobierno, ¿no? Pero si los cerraron todos o quedaron ahí, pues sí necesitan Cerraron a espacios regulados, muchos, ¿no? pero sí quedaron Y algunos, según yo. Ajá. algunos, ¿no? Pero yo creo que la Ajá. demanda sí tiene que ser mayor. También creo que esto, por ejemplo, el ejercicio que hace la ENA, lo deberían de replicar no solo a nivel universidad, sino a nivel preparatorias incluso. Y con esto que decía, mire, ¿no? De no pensar que son minorías, hay un ejercicio que hicieron, me parece que en Brasil, donde las personas que estaban en una casa de adulto mayor cuidaban a los niños, ¿no? Entonces era como un ejercicio porque convivían y entonces se pasaba, porque los que estaban en la casa decían, todo el día estamos aquí sin hacer prácticamente nada más que vernos nosotros, contarnos las mismas historias 10 veces, y los niños estaban como al cuidado y fue un ejercicio que creo que resultó bueno, ¿no? Pero en esta idea que dice, mira, a mí sí se me ocurre que tendría que ver como las necesidades específicas, o sea, sin sectorizar, pero necesidades, ¿no? Porque los niños necesitan, por ejemplo, otro tipo de pavimento, juegos, demás, los adultos mayores otro, las mujeres otro. Y entonces hacerlo Sí, integral, justo. creo que ahí sería la clave, ¿no? O sea, Sí, hacer un urbanismo integral que permita que todos Ujú. puedan convivir, ¿no? Porque en el incluso mismo espacio. eh, en el mismo espacio, hay veces que vemos espacios que tienen 1000 escaleras, ¿no? Y ya no hablemos de los de 80 años, sino ya alguien de 60 Yo, que le duele la rodilla, sí, yo. ya dice, ya no puedo, ¿no? O esto de las mamás, a mí me llamaba la atención un día que otro doctor decía por ahí, yo soy papá y cuando he querido ir a cambiar el pañal, pues en el baño Sí. de hombres no hay algo tan simple como el para el cambiador, o sea, como todas estas especificaciones sí tendrían que ser en un modelo integral y atacarle a los puntos, ¿no? Y yo creo que sin duda las mamás, hace rato decía yo, no me refería tanto a que la mamá esté ahí sentada viendo nada más o no conviva, eso es cada quien, ¿no? Sino a que tuvieran espacios para mamás, o sea, sin el niño, O sino sea, donde la la banca no mamá es pueda ir suficiente, ¿no? y Es decir, algo, pero no es la suficiente. banca no Ujú. les acaba de quedar, porque en el taller que dimos, ¿no? A mí me sorprendió así mucho cuando yo les decía, a ver, ¿dónde haces actividades para ti, no? Y por ahí una chava decía, no, aquí llevo a mi hijo a patinar. Y yo decía, no, tú, donde tú estés platicando con otra amiga. Sí. No había, o sea, no había espacio y no había actividad. Eso fue más preocupante. Y a lo mejor es banal, pero yo le decía a otra, ¿no? ¿Dónde te cortas el cabello? No, me lo Sí. corto yo en mi casa. O sea, ni siquiera el tener el chance pues de salir así a consentirte, porque también tiene que ver con autocuidado y que no esté mal. O sea, debería de haber esos espacios, ¿no? Para, como lo que ustedes decían, y yo creo que Angie y Citlali tienen más experiencia en decir, quiero sentarme un ratito, leer un libro y una copa de vino. Y no por la idea de que te pese el niño, sino, o la niña, ¿no? Sino porque quieres ese momentito para ti y no lo hay. O sea, si no es en tu casa, no lo hay. Y también creo que varía porque hay mujeres que a lo mejor viven con toda la familia y aunque se quieran dar ese chancecito, no. Y entonces si hubiera algo en la ciudad donde pudieran ir y platicar, relajarse, pues estaría muy bien. O sea, yo creo que sí hacía falta eso. Y la otra, un lugar, como dice Angie, no solo a nivel escolar, los trabajos, yo en todos los trabajos que he estado jamás he visto una guardería dentro de un trabajo. O sea, por lo menos un espacio que digan, aquí lo puedes traer 2 horas y dejarlo en lo que estás trabajando, Solo en Grey's no lo Anatomy. contemplan, ¿no? Y solo en nuestros sueños, ¿no? O sea, estaría, porque yo creo que una preocupación de la mamá es dónde lo estoy Siempre. dejando, quién lo está, o sea, y si ya lo tienes ahí, pues hasta trabajas más fluido, porque ya no estás con la preocupación de quién sabe qué está pasando, ¿no? Y las empresas no lo contemplan, como no contemplan los horarios y todo esto, pero sería o sea, mucha ayuda que hubiera un espacio dentro de los trabajos. A lo mejor no todos, pero sí como a nivel empresa, no sé, a mí sí se me ocurre que tendría que haberlo. Este tema también lo vinculo ahorita con el tema de el espacio menstruante, porque
La licencia menstrual creo que aboga también por eso, en los espacios laborales, tener un espacio donde puedas recostarte si te sientes mal o ir a enfermería o algo así. Pues sí serían estos espacios ideales donde puedas cuidar a tu hijo o que se entretenga con algo mientras tú estás trabajando, ¿no? Creo que sí sería interesante. Y ahí se vincularían estos espacios de maternidad, espacios menstruantes, espacios ororos. O sea, es un espacio para espacios que no existen. Lo que dice Sheila, todas esas Ajá. necesidades que ni siquiera hemos terminado de enlistar porque son muy, o sea, sabemos que las tenemos, pero no están contempladas en los proyectos, ¿no? Sí, y que finalmente, o sea, se preguntarán, bueno, las que no son mamás, ¿no? ¿Cómo le hemos hecho hasta ahorita, ¿no? O sea, finalmente nos hemos improvisado lugares, hemos como, por ejemplo, lo que decían de los baños, ¿no? En los espacios privados o, bueno, no sé si así se le puede llamar a en las plazas, por ejemplo, ya hay baños familiares. No sé si los han visto, o sea, ahí está el de mujeres, está el de hombres y el familiar es el que cuenta con la basecita esta para poder cambiar a los bebés, ¿no? Que es muy cómodo porque pues incluso en el de mujeres a veces estorbas, ¿no? El de estar cambiando ahí al niño no es tan agradable para las demás. Entonces, pues tal vez replicar esta idea, pero pues en espacios públicos, ¿no? Que a veces ni baños hay, ¿no? Sí, va pronto. Exacto. Y hasta ahorita, pues, o sea, yo volteo a cuando mi hija, pues, era un bebé y finalmente lo resuelves. O sea, y es donde entra también la red de apoyo. Por supuesto o sea, a mí me cuidan un momentito a mi hija, pues en este caso mi mamá o una prima o qué sé yo, tampoco soy tan confiada de dejarlo con todos mis familiares, pero entra ahí la red de apoyo en donde yo me doy mis momentitos para ir a tomar un café o platicar con una amiga o ir a una reunión. Por supuesto que los hay, ¿no? No tampoco generalizar que no lo hacemos, ¿no? Porque es donde entra este juicio de que pues o sea, tú visualizas a una mamá y más si es soltera, encerrada en su casa cuidando a su bebé, ¿no? Llorando y triste. No, somos personas. Y no, O al revés. llorando O triste. al revés. No, borracha pero feliz. Por supuesto que hacen las cosas que te gustan, ¿no? Sí, creo que sí es cierto, depende de cada, o sea, como cada caso es diferente, ¿no? O sea, justo dependiendo de la red de apoyo. Que sí, hay estos casos, por ejemplo, en tu caso, Angie, que sí te apoyan tu mamá, tu prima y así, pero sí conozco también de repente a quienes no, y sí está Cuando bien te juzga tu propia red de apoyo. Sí, o que la red de apoyo dice, por ejemplo, estas chavas, ¿no? Que decían, bueno, me los cuidan si voy a hacer labores de otro tipo, pero si voy a diversión no me los cuidan, ¿no? Sí. O sea, también iba con el juzgo que dice Angie, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a salir si tienes un hijo, ¿no? Cuando te lo cuido y ya, o sea, no me importa si vas a ir a hacer algo. Cuando yo veía que mi hermana se salía, sí era como el juicio de ¿por qué se sale si aquí están los 3 chamacos? Bueno, mi hermana abusaba, la verdad, pero sí, eran 3 chamacos bien chiquitos, pero sí es cierto, o sea, no había forma, pero aún así pasaba, ¿no? Entonces, son un buen de es cosas. cierto, son varios casos. O sea, hay algunos que creo que puede ser la red de apoyo muy buena para todo y otros donde no tienen red y otros donde la red juzga, o sea, donde si es para que vayas a hacer un trámite te los cuido, pero si te vas a ir de fiesta, no, o sea, y creo que ahí está mal, ¿no? Y a mí me ha visto... que van a hacer trámites para poder ser o sea, sí pasa. O no, a mí me ha tocado en la escuela ver otros maestros que dicen, ay, ¿para qué se embarazó? O sea, ¿para qué se embarazó y para qué lo trae a la escuela? También eso creo que no está chido.
Bueno, ya para ir concluyendo, o sea, justo creo que esto que estamos platicando de toda la variedad es lo importante de entender sobre el tema, ¿no? Así como hay un sinfín de personas, pues este sinfín de personas puede suceder que sean o no sean mamás, que sean o no sean papás, y eso no define tu personalidad, ¿no? Como decía desde el inicio esta Angélica, esa es solamente una cualidad y una característica más que puede tener cada quien y tiene que ir muy aparte. Y estar conscientes, o sea, sí es un llamado a estar conscientes de todo lo que falta por integrar a la ciudad. Creo que dimos una lista gigante y nosotras mismas nos estamos dando cuenta de 1000 cosas más. Pero pues empezar a señalarlo es un inicio, ¿no? Yo quiero recomendar un libro aquí que es el de Mamá desobediente de Esther Vivas. A mí me explotó la cabeza, o sea, porque sí es un llamado desde el feminismo a analizar la maternidad, ¿no? Y en todos sus sentidos. Y también otro, estamos haciendo círculos de mamás con la tribu roja. Estoy yo, está Nidia Rodríguez. Con las demás platicamos mucho justo como directamente de maternidad, ¿no? Desde diferentes aristas platicar la maternidad. Vamos a sacar un capítulo al mes para las interesadas que quieran escucharlo. Pues estamos hablando de esto, qué pasa, por ejemplo, en cuanto a violencia obstetra, qué pasa cuando, como, o sea, el permiso de maternidad que platicábamos, qué pasa con las emociones, ¿no? O sea, la mayoría pasamos por un rato de depresión postparto, es un hecho que necesitamos este tiempecito de autocuidado, un buen de cosas que me vienen a la cabeza, ¿no? Pero bueno, hacer un llamado a reflexionar, y a seguir luchando por la apropiación y a dejar de juzgarnos, yo creo. O sea, desde amigas, desde nuestras redes de apoyo. Entender a las mujeres como somos, que tomen la decisión que sea, ¿no? Y luchar por poder hacer estas decisiones libres. No tenemos por qué llegar a este ideal, ¿no? O sea, que lo celebro mucho como ahorita en la experiencia de Angie, como de que llegó en este estado donde dijo, aquí puedo, me da risa, ¿no? Es como la diferencia de lo planeo, para mí fue como ching, llegó, pero poder no tener que esperar este ideal, ¿no? Porque también lo veo en otras mujeres, esperaron al ideal y cuando están en ese punto, pues si algo falla, pues se derrumba como todo el mundo, ¿no? Que fue una decisión muy personal, creo que es importante. Bueno, rápidamente incorporar algo. Creo que sí es bien importante fomentar la elección libre Exacto. y consciente. Es importantísimo porque me gustaría poner el tema igual y ya va para un segundo episodio. Ya no hay tampoco tanto espacio en el planeta y hay un montón de temas acerca de eso. Entonces, si tú también tienes esa libre elección, puedes de alguna manera sí planear, ¿no? O sea, si tú quieres ser madre, está bien planearlo. Por ejemplo, Uh-huh. el caso que comentaba al principio de la persona que conozco, de tres decisiones forzadas que tuvo. Entonces, pudo haber tenido una, ¿no? Cada decisión es diferente, cada caso es distinto, pero sí traerlo a la mesa, sí es un tema importante de recursos naturales que son esenciales y que también habría que tomarlo en cuenta, creo, considero. Sí, Claro. creo que con esto que dice, mire, coincido, o sea, como no casarse con las ideas que tenemos fomentadas, o sea, no las propias, sino las fomentadas, ¿no? De tienes que hacer esto porque tienes, ¿no? No porque Uh-huh. quieres. Cuando eliges libremente es mejor y entonces se ve reflejado en todo lo que haces, ¿no? O sea, el ser mamá, el casarte, no casarte, el estudiar, el no estudiar, todo lo que tenga, o sea, que te ponen ahí cuando naces como reglas, ¿no? De debes de cumplir con, y en el caso de las mujeres doble, porque entonces tienes que ser mamá, tienes que ser esposa, tienes que ser. Cuando lo eliges tú, pues es mejor con esta responsabilidad, ¿no? O sea, pensando en todo, o sea, por ahí, ¿no? También se dice, por ejemplo, cuando las decisiones forzadas, pues cómo crecen esas decisiones forzadas, ¿no? O sea, con todo el panorama que va ahí. A manera de conclusión, digo, como que lo más fuerte aquí es no juzgar la decisión de la otra, ¿no? Que fue prácticamente con lo que inicié, que no te defina el ser o no mamá, y ya sean amigas, conocidas, familiares, no juzgues, porque no sabes qué hay detrás, ¿no? Obviamente tus juicios van desde lo que tú viviste, desde cómo tú
tomaste la decisión de no ser mamá, por ejemplo, ¿no? No ataques a la que deseó sí serlo porque a lo mejor su historia es distinta. Entonces yo creo que eso es lo que concluiría en cuanto a la ciudad y demás. Pues sí, me gusta esta labor que están haciendo de por lo menos poner estos temas sobre la mesa, porque mucha gente desconoce qué hay detrás de la labor de una mamá, ¿no? O de la que no Sí. quiso ser mamá también. Entonces, ponemos estos temas y ojalá que cuando la gente lo escuche diga, ok, yo he sido a lo mejor de esos que juzgan, ¿no? Este, y que en la ciudad se hagan más espacios para poder facilitarnos esto del cuidado, ¿no? Con eso Sí. concluiría. Pues muchísimas gracias. Sí, quedan muchos puntos por revisar, da para muchísimo el tema, pero creo que fue una aproximación muy bonita. O sea, me gusta mucho que hayamos podido tener como visiones tan distintas y creo que habla justo, ¿no? De todo el panorama gigante de personalidades de mujeres y pues el llamado a esta decisión libre. Muchísimas gracias a todas por acompañarnos. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @urbanasmx, también en Facebook, Twitter. Y bueno, nos escuchamos, te esperamos en 15 días. Muchísimas gracias, Angélica, por aceptar la invitación. Gracias a Y ustedes. nos vemos. Gracias, chicas, que estén bien. Urbanas MX.